Hola, mi nombre es Denis Suárez. Esta ocasión, en este video, vamos a hablar acerca de los contratos de cobertura, forward y futuros. Vamos a empezar mencionando los contratos forward. El contrato forward es un contrato entre dos partes, un comprador y un vendedor, donde se especifica una fecha futura en la cual se va a hacer un intercambio sobre un subyacente. El subyacente que vamos a utilizar son las divisas. Los contratos forward se utilizan para realizar cobertura del riesgo del tipo de cambio. En este sentido, vamos a aclarar que estos contratos son bancarios. Son las entidades bancarias las que ofrecen ese tipo de contrato. Por lo tanto, los clientes acceden como un servicio que el banco presta a ese tipo de instrumentos financieros. Dentro de las características o elementos que tienen los forward son el spot, que es la tasa del día de la negociación en el mercado al contado. Por ejemplo, hoy podría estar a 3.800 pesos por dólar. Sin embargo, hay una devaluación a las que las monedas están sujetas que obedecen a las diferenciales del tipo de cambio y las tasas de interés, en especial las tasas de interés. Entre mayor sea la tasa de interés de un país, tenderá esa moneda a depreciarse en el tiempo en los cálculos de la tasa forward. El plazo es otra característica importante dentro de los contratos forward, que estos pueden ser de un día, 7 días. La mayoría de los contratos forward históricamente son dentro de los primeros 15 días, pero también hay vencimientos hasta de 3 años. Menos común viene siendo a partir de los 30 a 90 días, se vuelven menos comunes. La tasa forward es la tasa que se pacta o que se presenta a futuro. Esta siempre va a tener una diferencia con respecto a la tasa spot, donde el banco le garantiza esa ganancia al inversionista. Nosotros continuamos con la información de los tipos de forward. Aquí encontramos los delivery, que son entrega de divisas al precio pactado, y los no delivery, sin entrega de divisas, que es una compensación financiera con la tasa de referencia del mercado. Cualquiera de los agentes gira al otro el diferencial entre la tasa pactada y el índice de liquidación. Generalmente los bancos trabajan con no delivery, es decir, esa diferencia del dólar cuando se pactó la negociación al dólar a la tasa forward, la cubre la entidad financiera, le garantiza ese crecimiento o esa utilidad al inversionista. ¿Cómo se cotizan los forward en el mercado interbancario? Se cotiza al precio a futuro de la divisa y a la devolución a aplicar en el plazo definido. ¿Cuáles son sus condiciones? Un plazo, monto y el cumplimiento. Dentro de sus componentes está la tasa spot, la devaluación y lo que fijan los bancos, que es el strike o precio del ejercicio. Dentro de los beneficios de los forward encontramos que minimiza hoy la incertidumbre de futuras depreciaciones o apreciaciones de las monedas, dependiendo el peligro que se quiera cubrir. Es un mecanismo que permite a las compañías cubrir el riesgo inherente al diferencial entre las cotizaciones de los precios del presente y uno a futuro. Permite a la empresa concentrar su atención en las actividades productivas propias del negocio, despreocupándose del peligro de fluctuaciones en el precio del activo subyacente. Permite a la empresa establecer precios de venta adecuados al saber el costo real de la compra de materia prima que ha sido financiada en una moneda distinta a la que se vende el producto terminado. Contratos futuros. El contrato futuro es muy parecido al forward. Es un contrato estandarizado, que es su gran diferencia en cuanto a su fecha de cumplimiento, su tamaño o valor nominal, las características del respectivo subyacente, el lugar y la forma de entrega en especie o en efectivo. Este se negocia en una bolsa con cámara de riesgo central de contraparte, que es digamos que es como el sitio que va a servir de árbitro o va a mediar para que este contrato realmente se lleve a cabo. Este se negocia en esta cámara de contraparte
obliga a comprar o vender un subyacente en una fecha futura, o sea, la fecha de vencimiento, al precio establecido al momento de la celebración del contrato. Dentro de sus características, los futuros fijan determinados vencimientos durante el año, el tamaño nominal y garantías del contrato, las reglas y los horarios de negociación y el lugar de entrega, la posibilidad de cierre anticipado de la conducta en la operación de compra y venta del mercado con una operación en posición contraria, requerimiento de márgenes para cubrir posturas tomadas que fluctúan con el movimiento diario del mercado. Las transacciones son públicas y registradas diariamente. Al final de la rueda de negociación diaria, los contratos tienen un precio de cierre de producto que sirve para determinar las márgenes de variación, valorar el futuro. Los saldos se les denomina posición abierta. El volumen de negociación se registra en número de contratos. No existe un emisor ni capta dinero del público. Las diferentes posiciones operan a través de intermediarios financieros autorizados. Poseen alta liquidez por ser estandarizados. Requieren de depósitos iniciales. Las partes del contrato no se conocen entre sí. Son productos apalancados que conllevan un efecto multiplicador de pérdidas y ganancias, requiriendo un mayor seguimiento del mercado. Las posiciones son mediadas por una entidad de riesgo de contraparte, anulando el riesgo de incumplimiento. Dentro de las posiciones de los contratos futuros o dentro de las características de los contratos futuros encontramos unas posiciones. Dentro de estas posiciones estar a largo en contratos de futuros es quien compra contratos de futuros, por tanto adopta una posición larga, obteniendo el derecho a recibir el vencimiento del contrato del activo subyacente, objeto de negociación, o una cantidad diferencial según las características del contrato. Estar corto en contratos de futuro es quien vende contratos de futuros, como consecuencia adopta una posición corta ante el mercado, por lo que al llegar al vencimiento del contrato deberá entregar el activo subyacente, recibiendo a cambio la cantidad acordada en la fecha de negociación del contrato de futuros o la cantidad diferencial según las características del contrato. Dentro de los tipos de contratos futuros encontramos los futuros sobre divisas, los futuros sobre tasas de interés y los futuros sobre acciones o índices bursátiles. La cámara de compensación que hemos mencionado, que es ese instrumento o mecanismo de arbitraje para mediar en estos contratos y garantizar que se cumpla, es la responsable y garante del cumplimiento de las operaciones. Cobranza y determinación de los niveles del margen, regula las entregas, hace el reporte de información sobre las operaciones y el mercado y actúa como tercera persona para los contratos de futuros y opciones. Como un ejemplo, nosotros de lo que puede llegar a ser o para cómo se utilizan este tipo de cobertura. Entonces, pues los ejemplos que podemos citar sería: tenemos un productor de trigo, el cual pues tiene una preocupación de cuánto podría vender 100 toneladas de trigo que estaría listo para venderse en el mercado al 1 de enero del 2021. Él tiene una preocupación porque no sabe cómo va a estar. Si el precio está muy bajo, no podría recuperar pues todo lo que ha invertido, razón por la cual él está preocupado. Por otra parte, tenemos a un productor de pan, el cual también está preocupado por saber en enero cómo estará el trigo para la producción de su panadería. Igual, sus 100 toneladas de trigo el 1 de enero. No sabe si va a recibir beneficios o no. Ambos, Juan el agricultor y Pedro el panadero, no pueden dormir pensando cuál será el precio del trigo el 1 de enero. A Pedro se le ocurre una idea para poder acabar con esa preocupación. Juan el agricultor vive en el país vecino, que le va y lo visita, le propone un trato para que ambos puedan descansar. Así que redactan un contrato mediante el cual Juan el agricultor se compromete a dar a Pedro el ganadero 100 toneladas de trigo por 100 millones de pesos el 1 de enero. Esa noche pues durmieron tranquilos porque sabían en cuánto lo iban a
cuánto iban a vender el trigo en enero. El 1 de enero, Juan va a llevar su trigo a Pedro y Pedro le va a pagar sus 100 millones de pesos. Este tipo de contrato es el forward. Gracias a él, Juan y Pedro pudieron llevar a cabo su transacción de 100 toneladas de trigo por 100 millones de pesos, olvidándose de cómo estaría la divisa en ese momento. Este mismo caso lo podríamos, los contratos futuros los crearon exactamente para proteger que se cumpliera con estos contratos. Resulta que el forward no tenía una mediación, no tiene nadie los arbitra, nadie los está vigilando, entonces pues se podría incumplir con los contratos. Había gente que cuando llegaba la hora de pagar pues no pagaba, y pues había gente que también mandaba mercancía de muy mala calidad, y pues crearon la cámara de compensación o cámara de arbitraje. En ella pues ya se crean los contratos estandarizados en los cuales se cambia mercancía por dinero en el futuro. Es decir, que crearon una cantidad de 100 toneladas de trigo de determinada calidad será entregada el 1 de enero con el siguiente precio. Ese precio no va a variar. Se deben mantener las condiciones. Si el cliente quería, en vez de 100 toneladas, 200, pues hacía 2 contratos. O sea, todo queda legalmente, constituido. Estas cámaras de cobertura, de compensación o cámaras de control de riesgo, cuando se van a hacer las negociaciones, ya Juan y Pedro no lo van a hacer directamente, sino que van a tener esta figura. Esta cámara los va a cubrir, a proteger de que Juan le cubra a Pedro y Pedro le cubra a Juan. Entonces ya no va a ser un solo contrato, sino que la cámara le va a hacer un contrato al agricultor y le va a hacer un contrato a el panadero. Y la cámara es la que se compromete a que esto se cumpla. Para eso pues deben haber unas garantías. Estas garantías son las que van a cubrir el monto que la cámara le va a reconocer a las personas que están interviniendo en la negociación. La cámara incluso también podrá hacer trámites legales, puede hacer demandas para garantizar que se cumplan los contratos que se pactaron. Nosotros vemos pues como conclusión que la globalización de mercado trae consigo enormes posibilidades para los inversionistas, entre las que están expandirse a otros países con diferentes tipos de cambio o moneda y lograr el crecimiento de sus ingresos. Es por esto que los instrumentos de coberturas como forward y futuros son indispensables para las operaciones en moneda extranjera. Ambas ofrecen beneficios como garantizar no tener pérdidas en la inversión. La utilización de cada uno de ellos depende del tipo de negocio que se realice y qué nivel de riesgo está dispuesto a asumir un inversionista. Muchísimas gracias por su atención.